Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y les vamos a presentar el tema de módulos de repetición. Repetición de módulos. A un módulo se lo puede representar con cada uno de los elementos que son figura, tamaño, color y texturas, que deben ser los mismos cuando se representan con una forma idéntica entre los módulos. Esta se constituye como repetición. Al usar más de una vez, se está generando una repetición de módulos, brindando al diseño una sensación de armonía, un equilibrio de la proporción entre las distintas partes de todo. Deben tener una relación entre sí. Al no cumplir con esta norma de relación, no pueden ser repetidos, por la cual se deben relacionar por similitud o por gradación. De otra manera, no podrían ser agrupados correctamente. Cuando nos referimos a figura, es el elemento visual más importante al momento de referirnos a ellos. Por lo tanto, cuando hablamos de repetición de módulos, la repetición de figura debe estar siempre incluida, por lo cual aporta una sensación de unidad, incluso aunque los módulos puedan estar dispuestos de manera informal. La unidad o unión visual se puede apreciar cuando los módulos son repetidos en figura y en tamaño si se desea una mayor organización. Puede tener diferentes colores y medidas, mientras la de tamaño solo es posible cuando las figuras son muy parecidas o iguales. Cuando los módulos son utilizados en gran tamaño y pequeñas cantidades, el diseño puede parecer simple y ardaz. Los módulos pueden ser reunidos en un diseño guiado por una estructura de repetición. Estructura de repetición es aquella en que los módulos o células espaciales se reúnen en una secuencia y un esquema regular, los cuales los dos tienen una relación entre sí de la misma manera. Espacios colocados regularmente, divisiones de exactamente la misma forma y tamaño. El uso más frecuente de la estructura de repetición se lo puede variar con varios cambios de proporción, tanto como de dirección, deslizamiento, curvatura, reflexión o combinación, o de otras formas como hexagonal y triangular. En el diseño tridimensional no se puede ilustrar sobre un papel. Para una mejor comprensión es más fácil analizar en términos o terminaciones de capas verticales o capas horizontales. Ejemplos de repetición de módulos y estructuras de repetición. Se, se lo podría asociar más con edificios, ya que ellos cumplen una repetición de módulos y una estructura, por lo cual en las tres imágenes se ven claramente edificios. Se lo relaciona más con arquitectura esta repetición. En la primera imagen tenemos una repetición de módulos, al igual que la segunda, una estructura de repetición, y la tercera también es una repetición. Esto se asocia más con la arquitectura. A continuación, mi compañero. Buenos días. Yo expondré sobre la disposición de capas. La disposición de capas, como su nombre lo manifiesta, es disponer a ciertas características que serán observables en estructuras de repetición, que se encuentran fabricadas o realizadas en forma tridimensional. A continuación explicaré cómo actúa la disposición sobre cada uno de estos, encontrándonos con diferentes módulos y diferentes características. Disposición recta. La disposición recta mantiene las paredes verticales y las capas una encima de otra. Esto quiere decir que no se realiza ningún tipo de alteración o modificación a nuestra estructura tridimensional. Disposición alternada. La disposición alternada, en este caso, una o dos capas cambian de posición, pero siguen continuando perpendiculares a los planos entre sí. La disposición gradual.
En la disposición gradual, las capas se van deslizando poco a poco fuera de su base. Como un claro ejemplo, lo podemos encontrar en las gradas de una construcción. Disposición de giro. En la disposición de giro, las capas van girando en un movimiento rotativo. Pueden ser horario o antihorario. Disposición de giro gradual. En la disposición de giro gradual, las capas hacen un giro, pero este va a ser alternado. Puede ser horario, antihorario, horario y antihorario, pero todo manteniéndose en su propia base. Otro tema que va de la par con la disposición de las capas, encontramos a la organización dentro de cada capa. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de cada capa hay diversas maneras o numerosas maneras de disponer los módulos y que estos pueden irse en forma distinta a las capas alternadas. Organización unida. La organización unida pretende que todos los módulos de cada capa se unan y formen una pared en posición de bloque, de tal manera que todos son colocados juntos entre sí. Organización deslizada. En este tipo de organización, los módulos se mueven sin perder la unión entre sí, tomando en cuenta que los únicos que se moverán serán sus filas. Organización espaciada. En este tipo de organización se da un espacio dependiendo de un intervalo entre cada celda espacial o módulo. Organización adyacente. En este tipo de organización, si las células espaciales o módulos no se tocan entre sí, la capa adyacente puede ser dispuesta de manera distinta para ayudar a mantener en posición las células espaciales o módulos de la primera capa. Organización con cambio direccional. En esta organización puede introducirse la variación de dirección entre las células espaciales. ¿Esto qué quiere decir? Que a nuestra célula espacial o a un módulo o a varios, nosotros podemos ir girando, dejando en diferentes grados de ángulo, pero siempre teniendo en cuenta que se deben llegar a estar en contacto todos estos módulos. Buenos días compañeros, buenos días doctor. Mi nombre es Joan Cruz. A mí me ha tocado exponer sobre unión de módulos y prismas cuadrados como módulos o células espaciales. Primeramente les voy a dar a conocer lo que es la unión de módulos. Son células espaciales que habitualmente son figuras geométricas simples. Pueden ser unidas entre sí por contacto entre caras. El contacto entre caras da ciertamente la unión más firme. Puede tratarse de un contacto total de caras o de un contacto parcial de caras, como se aprecia en la figura 182. Pero los módulos, cuando son usados sin células espaciales, pueden ser de ciertas figuras o estar posicionadas que exigen diversas clases de uniones. Los contactos filo-cara y filo-filo son más débiles. Pueden dar uniones más flexibles, como se aprecia en la figura 183. Los contactos vértice-cara y vértice-filo y vértice-vértice por lo general son difíciles de controlar y deben proponerse o tener cuidado si tales uniones son realmente necesarias, como se aplica en la figura 184. Ahora les voy a dar a conocer lo que son los prismas cuadrados como módulos o células espaciales. La estructura se hace un poco más compleja si el módulo o la célula espacial continente no es un cubo de 3 dimensiones iguales. Hemos ilustrado como ejemplo un prisma cuadrado para ver de cuántas maneras pueden unirse dos o más de estas unidades. Ciertamente podemos poner una sobre la otra con un contacto entre caras, como se aprecia en la figura 186. También podemos poner una sobre otra sin alinear sus filos, como se aprecia en la figura 186. Los prismas pueden ser orientados en diferentes figuras o direcciones, como se aprecia en la figura 187. Pueden tener un contacto de filo a filo, como se aprecia en la figura 188. Tres prismas pueden formar figuras más complicadas, como se aprecia en la figura 189.
4 dan mayores posibilidades de combinaciones interesantes, como lo podemos ver en la figura 190. Una vez que se establezca la relación entre dos o más prismas, la figura resultante puede ser repetida en una estructura de repetición. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Kevin Paredes. Les voy a exponer sobre módulo cédula espacial en forma de L. El prisma cuadrado básico que hemos visto puede estar compuesto por dos o más cubos. Con 3 cubos se hace una figura básica de L que tiene un ángulo recto y dos brazos que apuntan hacia direcciones diferentes. Como podemos apreciar en la figura de ejemplo, con un módulo o cédula espacial en forma de L, las posibilidades de construcción pueden ser un desafío. En el siguiente ejemplo número 2, primero podemos estudiar la figura de L como si fuera una figura lisa, para ver cómo dos ángulos más figuras de L se combinan en la formación de figuras de nuevas figuras. En el siguiente ejemplo, después podemos usar dos o más figuras tridimensionales de L, para crear nuevas figuras que son verdaderamente de carácter tridimensional. También aquí, la nueva figura podrá ser repetida o una estructura de repetición. Módulos en una estructura de repetición. Casi todos los módulos son mucho más complicados que el cubo simple, que el prisma cuadrado, aunque la figura en L, al organizar los módulos, es una estructura de repetición. Deben notarse los siguientes puntos. En el punto A, los módulos no pueden flotar en el espacio y deben ser sujetados debidamente. No pueden ignorarse la influencia de la gravedad. Debe considerarse la resistencia de la estructura. La visión frontal no debe quedar enfatizada a costa de olvidar los otros ángulos. Los módulos pueden entablarse e interpretarse entre sí. El espacio existe entre los módulos de una capa puede ocupar por los módulos de la capa vecina. La convexidad y la convexidad pueden complementarse entre sí. En la siguiente figura de ilustración de los módulos, incluyendo los elementos visuales, es una estructura de repetición. En esta estructura hay 6 capas horizontales, cada una de las cuales contiene 4 módulos. Cada módulo ha sido desarrollado a partir de un cubo. En este diseño se compone de 4 capas horizontales. Cada módulo ha sido estrecho con una tira de cartón delgado, que los extremos se ha separado en 2 bandas angostas. En cada extremo, las bandas se enroscan y se unen. La figura final se asemeja a un número puesto de acostado. La visión plana de cada módulo es un hexágono. La visión lateral es un rombo. Los módulos se unen entre sí por los vértices, que no son agudizados sino achatados. Hay 3 capas horizontales, con 9 módulos de cada una. Otro ángulo de la figura es la visión desde arriba, pero ahora es lateral. El módulo se asemeja aquí a una lectura X o a la Z, que deriva de un cubo hueco con planos laterales parcialmente cortados y eliminados. En el conjunto hay 5 capas horizontales. Un plano chato, en forma de haz, y ha sido usado para la construcción de módulo esférico. Para conseguirlo, los 3 brazos de la Y se curvan y se unen entre sí, y el diseño ha sido construido con 7 capas horizontales, pero la cantidad de módulos para cada capa está en gradación. El módulo de este diseño es notable simple. Es una pieza triangular que ha sido ligeramente combada. La unión fue hecha por contacto de vértice a vértice, o vértice a cara. La estructura puede ser bastante frágil, pero da al diseño de un efecto atractivamente delicado. En la figura 196 del libro de Gusius Wong podemos ver la propuesta de nuestra maqueta, en la cual los módulos de este diseño han sido desarrollados a partir de un cubo. Cada módulo tiene un cuadrado arriba y abajo, pero una cintura muy estrecha. Hay 3 capas verticales y es interesante señalar cómo la central ha sido ajustada en el espacio negativo que dejan las de arriba y abajo. Para entender el proceso de su ensamblaje, en la descripción de este video podemos encontrar el link hacia el video tutorial. Muchas gracias por su atención.